Buenos días o en el caso mío, buenas noches. Este video es dedicado a las redes neuronales artificiales. Aquí está alguna documentación que tengo yo relacionado con eso. Vamos a ver toda mi investigación. Eso es solo una parte de las investigaciones que yo he hecho. La investigación de redes neuronales artificiales, yo la inicié en 2012. Era muy difícil conseguir información concisa, a pesar de que era buena documentación, pero estaba muy encriptada, muy al estilo de que solo unos pocos pueden entenderla. Gracias a Dios, con el advenimiento de la inteligencia artificial, se simplificó esto y se puede entender más fácilmente. Además, con el conocimiento subyacente, con todos los años de investigar también, va uno asimilando la información. Aquí tengo varios ejercicios resueltos de redes neuronales. Son tómese como plantillas, porque uno puede basarse en esto que está aquí para crear otro tipo de red neuronal artificial personalizada. Por ejemplo, este documento no tiene código, este hace poco. Aquí, para los que nunca han visualizado el dibujo de una red neuronal artificial, este es el símbolo o digamos que el icono o el logo de una red neuronal artificial. Y quiere decir, a ver, quiere decir que por cada entrada está asociado 1, 2, 3, 4, 5. En este caso hay 5 pesos, 5 weights. Entonces, cada entrada tiene asociada un vector o asociado un vector, en este caso, un vector de pesos o un vector de 5 pesos, en este caso. Una entrada, un vector de 5 pesos. Tiene 4 entradas. Esto podría decirse que es la capa de entrada. Esto es la capa oculta 1, capa oculta 2 y capa de salida. Pero igual esta capa oculta, esta bolita, indica los pesos y todas las operaciones como los pesos, la sumatoria, la activación, la función sigmoide y la salida. Y aquí de nuevo todo eso y de nuevo sale aquí. El backpropagation tiene el forward o propagación hacia adelante, que es que entran los datos, se operan y llegan aquí. Y luego el backpropagation simplemente salen. Si ya la red neuronal artificial está entrenada, salen los datos. Aquí parece que es un vector de salida de 4 salidas. Inicialmente yo no comprendía esto. Igual yo consideraba, porque yo lo aprendí inicialmente como que no importa el tamaño de la red, solo tenía una salida la red, pero aquí tiene múltiples salidas. O sea, son neuronas de salida, por decirlo así. En el entrenamiento se usa el backpropagation. Se usa el error delta y la derivada del error y otras cosas, semiderivada, no sé qué, unas cosas ahí raras. Llega aquí y hace unas operaciones y envía esa operación resuelta aquí, el resultado de esa operación para acá, y actualiza los pesos de esta capa. Igual, aquí sucede la misma operación y actualiza los pesos de esta capa. Y aquí sucede esta operación y actualiza los pesos. O se actualiza simplemente los pesos de esta capa. Algo así es lo que entiendo, los pesos de esta capa. Hay que recordar que la capa de entrada no realiza ninguna operación. Luego, la analogía de que esto es una neurona y eso es una neurona puede llevar a confusiones. Porque si yo estoy programando orientado a objetos, voy a intentar crear el class neurona con los pesos, con las entradas, y va a llegar un punto en que va a haber una pequeña confusión. Si estoy creando class neurona con pesos y entradas y le hago la función de activación y el backpropagation y todo, y luego quiero crear una red como esta, voy a tener ciertos problemitas lógicos. Porque si una sola neurona tiene el backpropagation, ya a la hora de hacer la red, ¿cómo le puedo tirar el backpropagation a esto? Si el backpropagation está configurado para esta sola neurona, y esta sola, y esta sola. Entonces, voy a poner una pequeña pausa primero.
Entonces, entiéndase que esto es simplemente un dibujo decorativo, tal vez para que suene atractivo decir red neuronal artificial, neuronas artificiales, todo eso. Es una decoración nada más. El tener la analogía de una neurona artificial, de una red neuronal artificial, en el caso mío, no sé en los demás, pero en el caso mío, causó una curva de aprendizaje demasiado larga, brutalmente larga, y una dificultad muy grande para asimilar la información, como ya expliqué antes. De hecho, fue tan difícil que solo viendo este dibujo pude tener una claridad más clara de qué querían decir. Aquí ya se dibuja más, tiene mejor definición esta imagen. Originalmente esta imagen la transmitían, pero si acaso era 40 por 40 píxeles. Entonces se veía esto malísimo. Entonces estas son las entradas. Por aquí hay una entrada que tiene numerillo, posiblemente esta. Entrada epsilon, creo que es, no sé, el epsilon. Mira, tiene epsilon. Bueno, esta podría decirse que es el bias, o mejor dicho, el sesgo. Una entrada de error que puede valer 1, 0.5, lo que sea. Simplemente son datos como una constante de error, una curva de error, digamos. Y eso ya sí son datos de entrada. Originalmente en muchos algoritmos de ejemplo y muchos ejercicios resueltos y aprendizajes que estuve leyendo y textos, se usaba o no se usaba el sesgo. En español voy a decirlo, el sesgo o el bias, o en muchas vías, biases, pero es en español sesgo. Y en otros no, entonces me llevó a muchas confusiones. ¿Qué función tenía el sesgo? Originalmente yo decía, ¿qué función tiene el sesgo? ¿Qué función tienen los pesos? Era algo muy difícil. Es al cuerpo celular, esta es la sumatoria, este símbolo es una sumatoria y quiere decir sumar esto por la cantidad de pesos, sumar esto por la cantidad de pesos, sumar esto por la cantidad de pesos y esto por la cantidad de pesos. Lo digo así porque me baso en un algoritmo muy actualizado de redes neuronales artificiales que tengo ahora, que lo vamos a ver más adelante. Originalmente simplemente hubiera dicho, esta entrada por este peso y pum. No, no es así. O puede hacerse así, también podría funcionar, porque también tengo un ejercicio donde lo hago así. Esta entrada por este peso, pa, más esta entrada por este peso, más esta entrada por este peso, más esta entrada por ese peso, más el bias, algo así. Y entonces dan resultado, pero viendo la actualización del algoritmo que he conseguido, uno resuelto y del cual puedo basarme para crear nuevos algoritmos, entonces quiere decir que esta entrada, y el dibujo lo dice, vean nada más el dibujo. Esta entrada pasa aquí, envía aquí, envía este y envía este. O sea, por cada entrada hay un vector de pesos. ¿Ves? Entonces, esta entrada tiene este vector de pesos. Aquí no se dibuja, pero sí es así. Y se hace la sumatoria. Entonces, esta entrada por esto, más esta entrada por esto, más esta entrada por esto, más esta entrada por esto, y así sucesivamente. Se hace un bucle ahí que tiene que recorrer todo eso y listo. Luego es la función de activación. Aquí, que podría ser la sumatoria de esto, o sea, el resultado de esto, y se le pasa por parámetro a una función que se llama sigmoide o alguna otra función, escalón, que simplemente es un condicional si es 0, si es 1, y así, hay varias funciones, un montón, pero el que es el algoritmo más actualizado que tengo usa sigmoide y usa ya sea un vector de salidas y el índice del vector, o sea, el ítem de ese vector con el valor más alto, esa es la salida, entonces tira el número de ítems. Si yo tengo un vector de 5 y el ítem con el valor más alto es el 3, tira el ID de esa casilla, o sea, tira el número 3 para afuera. Si el valor más alto de ese vector de salidas, que son 5 salidas, es el valor 5, me va a tirar 5 en algunos casos. Okay. También he visto que simplemente a veces simplemente tiran la función, el resultado de la función sigmoide, que siempre va a dar 0.5 y un montón
de números decimales ahí para allá, casi infinitos, y 0.6, 0.8 y así dependiendo, siempre cambian un poco aleatorio. Y en el caso mío, uso la función sigmoide, no uso el vector de salidas con el valor más alto, sino que uso la función sigmoide y luego extraigo el primer decimal, o sea, digamos si es 0.1 o 0.9999 hasta el infinito, saco únicamente el primer 9, o sea, sería 0.9. Ese 9 lo extraigo totalmente y se convierte en un número absoluto. Ya no valdría 0.9, sino que ya extraído sería simplemente 9 y lo tiro. ¿Ves? Entonces, si yo programo la neurona o la red neuronal para que me saque el valor, por ejemplo, les digo, quiero obtener el valor 5. Entonces, en el entrenamiento tengo que pasarle el 0.5 y para ayudarla a aprender puedo ponerle 0.6789, así, una serie de decimales extras para que se acerque más. Entonces, una vez que obtiene ese valor y entrena, entonces me va a tirar únicamente el 5 y va a indicar que reconoció. Esa es una implementación mía personalizada, no existe en ningún lado, pero yo lo consideré bastante lógico en mi caso. Y aquí está la salida, YI, parece que este YI están usando un vector de salidas, o sea, son varias salidas, igual a la sumatoria de los pesos, del vector de pesos por la entrada. Mira, aquí como que lo recortaron. Por la entrada, digamos que más, digamos, bueno, esto es indicando ahí, pero en este caso sería por la entrada más, fuera de paréntesis, me imagino, más el sesgo, en este caso. Bueno, ya vi el dibujo y todo. Recordar que aquí son varias capas de entradas, pero digamos que aquí intermedio estarían los pesos, aquí donde apunto yo. En este caso se toma como que los pesos están aquí dibujados, aquí dentro de eso. Aquí dentro de la neurona son los pesos y todo eso, porque son puras bolitas. Okay. Y digo neurona porque ya me acostumbré, pero en realidad no es neurona. Vamos a irnos a uno de los textos que nos dan a pista. Esa es la respuesta de un enunciado que yo pasé. Jay dice, sin embargo, ten en cuenta que el algoritmo de retropropagación es comúnmente descrito utilizando conceptos matemáticos y no lógica de primer orden. En este caso dice conceptos matemáticos, o sea, está un poquillo alejado de lo que es una neurona biológica. Así haré mi mejor esfuerzo para darte una representación simplificada en lógica de primer orden. Eso fue un capricho mío, una pregunta mía. Y también para facilitar el aprendizaje de lógica de primer orden, que sí la conozco, pero de ahí, como nunca la practico, no la asimilo así como bien. Definimos los símbolos y variables. Aquí es como declarar las variables. Px, valor de entrada, X, W y J, pesos de la conexión entre la neurona I y la neurona J. Ahí, activación de la neurona. Triángulo I, error de la neurona I. Aunque creo que esto es módulo, no, módulo. La diferencia, algo así, pero digamos el triángulo I. Error en la neurona I. Este N, digámosle N, pero en realidad tiene otro nombre, tasa de aprendizaje. Definimos las reglas, propagación hacia adelante, y aquí está la sumatoria de las entradas por los pesos para cada neurona I. ¿Ves? Calcular el error en la capa de salida. Triángulo I, que es el error, igual ahí, vamos a ver ahí, es la salida o la propagación. En este caso es salida simplemente, pero es la propagación hacia adelante menos el valor esperado para cada neurona I en la capa de salida. Sí, la fórmula está bien aquí. Propagación hacia atrás. Entonces es triángulo I, error, igual triángulo I por derivada de la función de activación para cada neurona I. En este caso sería la misma función de activación que sería bueno, a veces se usa el
sigmoide, el mismo sigmoide, y a veces se usa otro tipo de operación. En este caso nos están indicando, si nos están indicando aquí en W, I, J igual, vamos a tener que irnos para arriba, como no se señala aquí en la declaración. Ajá. Aquí lo que está haciendo es usando el backpropagation para actualizar los pesos, que sería más o menos el resultado de esta operación. Pero esta operación sería como el sigmoide o alguna, creo que es 1 dividido entre 1 por la salida, algo así, creo. Entonces WJ igual WJ menos tasas de aprendizaje por la salida, de que, por la activación o salida simplemente de la neurona, por el error de la neurona para cada conexión entre la neurona I y la neurona J. Sí, así era. Cuesta, ¿verdad? Error sea lo suficientemente pequeño se alcanza el número máximo de iteraciones o el número de épocas. Y aquí me indica que es simplificado. Aquí vienen otras demostraciones. Ya voy a cerrar este. Antes de ver este, vamos a ver este. Entrenar una red NN. Creo que aquí no viene código, pero como ya conozco el tema, basta con que vea las descripciones y las indicaciones, o sea, el enunciado, y puedo recrear un algoritmo de una red neuronal. O mejor dicho, sí, solo el algoritmo, que en realidad es un algoritmo con fórmulas matemáticas, vectores y matrices, o mejor dicho, tensores. Por cierto, tengo que preguntarle a la IA qué son tensores y si se asocian con vectores y matrices. Entiendo tu pregunta, haré mi mejor esfuerzo. La pregunta es un enunciado que yo mismo formulé y lo borré porque ya no era necesario. Pero para explicarlo de manera detallada, clara y así. Parte 1. Comprender la salida de la red neuronal. O sea, más o menos saber qué se espera, digamos 0, 1, 0, 1 y así. Cuando entrenas una red neuronal, la capa de salida produce valores continuos en lugar de etiquetas discretas. Por ejemplo, si tu salida deseada es 0 o 1, la red neuronal podría producir valores como 0.8 y así. Esto fue una pregunta de por qué si yo esperaba que saliera 1, me tiraba a veces 0.9 o 1, no me tiraba específicamente 1, me tiraba 1.99 o 1.1111 y así, en lugar de exactamente 0.1. Debido a esto, porque cuando se da este resultado es porque están usando una fórmula sigmoide. Entonces yo dije, ya es que yo necesito, digamos, si tengo datos normalizados en una matriz de 1 o en un vector de 1 a 10 o de 1 a 9, entonces basta con extraer este valor. Si aprende, ella va a llegar a un valor aquí con una serie de números hacia acá, lo que expliqué al inicio. Entonces digo yo, extraigo este valor. Luego me pensé, ¿y si es un vector o una matriz con 90 índices? Bueno, ahí sería agregar unos condicionales y unas situaciones de que si la matriz está entre 0 y 9, sacar solo 1. Pero si es superior a 9, o sea, si está entre 10 y 90, sacar 2 ítems. Y bastaría con eso. Ya esos serían condicionales que uno pondría en la salida. O sea, serían extras que uno le pondría a la salida. La salida en puro saldrá eso. Pero lo que haga uno con la salida ya es de uno, que uno lo puede agregar directamente ahí. O crear una salida secundaria. Salida original sale esto y salida, por ejemplo, salida para el usuario. Le pueden poner un nombre extra, como ya se verá más adelante. En el caso mío solo saco uno porque era un experimento que estaba haciendo. Pero queda ahí la posibilidad de escalarlo hasta donde sea necesario. En lugar de exactamente 0 o 1. Y sí funcionó. Me gustó cómo funcionó. Me devolvió el ánimo, los deseos de continuar esta investigación de redes neuronales artificiales.
Continúo leyendo. Esto se debe a que se utiliza una función de activación como la función sigmoide que transforma la salida. Bueno, creo que sí quedó ahí el estornudo. Como la función sigmoide que transforma la salida de la capa anterior a un rango continuo entre 0, 1 y 1. La salida de la red neuronal representará la probabilidad o confianza de que la entrada pertenezca a una clase específica. Parte 2. Asociar la salida de la red con la etiqueta deseada. En este caso ya lo expliqué. Si yo estoy deseando si yo tengo un vector de 5 respuestas y quiero que la neurona me lance la respuesta 3, entonces ahí formateo la salida de manera que tire 3. ¿Ves? Hay muchas formas de hacerlo. Inclusive no necesariamente sacar este número, sino que si yo digo, hay un rango de tantos números, o si el número es eso, necesito poner pausa. O si el número es todo eso, puedo poner, si el número es, por ejemplo, 1.12 superior a 1.12, un condicional en lugar de sacar esto, entonces ya no tendría que sacarlo. Pero en mi caso prefiero sacarlo así manualmente, artesanalmente, ya lo verán cómo es. No es tan complicado. Para asociar la salida de la red neuronal con la etiqueta deseada por el usuario necesitarás una capa adicional de código que realice esta tarea. Esta capa tomará la salida continua de la red y la mapeará a una etiqueta discreta, que es más o menos lo que expliqué. Una forma común de hacer esto es establecer un umbral, por ejemplo, si la salida de la red es mayor o igual a 0.5 puedes asignar la etiqueta 1, de lo contrario asignarás la etiqueta 0, ¿ves? Más o menos. Parte 3. Implementación en Java con HashMap en Java. Asumiendo que estás guardando la salida deseada y la salida obtenida en HashMap durante el entrenamiento, puedes implementar la asociación de la siguiente manera. Por cierto, sé manejar perfectamente el HashMap y esas cosas, pero solo lo uso cuando es estrictamente necesario. Tengo que ir a poner pausa a esa olla. Bueno, continúo, no importa si se oye, digamos, como un estornudo, un cólico, lo que sea, no importa, tengo que continuar esto porque ya voy muy avanzado, es un tema grande, entonces ahí me disculpan si sale un o alguna cosa rara. Bueno, aquí está el Clash Neural Network Output Network. Entonces, traduciéndolo al español, doble threshold. Ajá, threshold, mira, este lo hice yo, umbral para asignar etiquetas. Sí, lo hice yo, pero lo traduje al español. A veces puede escribirse todo en inglés y uno nada más usa el refactor de Java, reflexión, por ejemplo, y le cambia el nombre. Aquí está el HashMap, se declara así. Yo acostumbro simplemente a traerme en la declaración de las plantillas aquí también, para evitar cualquier error, porque hacer esto no me agrada a mí para nada. Poner aquí la declaración de las plantillas y aquí no. Eso puede prestarse para confusiones. Prefiero hacerlo, a menos que ya a la hora de implementar el algoritmo me indique que hay un problema, que hay un error, entonces sería quitar el de aquí. Como lo explicaré más adelante cuando ya esté en, en este. Sí, explicaré una experiencia que tuve aquí, pero ya fue en un bucle. Ejemplo de entrada y salidas deseadas. Esta es la salida deseada, aún así la forma en cómo me lo puso, esta es la etiqueta y estos son los datos. La forma en cómo me lo puso igual costaba entenderlo, pero sí lo entendí. Se supone que estos son datos normalizados. Entrada, salida deseada 1, o estos mejor dicho. En este caso está como un poco simplificado. Cuando se hizo este ejemplo aún no sabía normalizar datos. Normalizar datos manualmente sí venía informándome, pero finalmente logré alcanzar la asignación completa de cómo hacerlo hasta hace un par de días atrás.
hacerlo en forma artesanal, o sea, manualmente sin usar un algoritmo, lo que indica que no me voy a poner a normalizar 100 datos o 1000 datos. ¿Ves? Solo a modo de experimento, máximo 10 datos, máximo 20. Asociar la salida de la red neuronal con la etiqueta deseada. Y aquí hay un bucle. Voy a mostrar, aquí no se puede copiar para que vean que yo tuve que hacerlo manualmente, a pie, totalmente a pie. De nuevo aquí, no. Ok, hay que mirar y copiar, así escribir letra por letra. Entonces eso ayuda a que uno aprenda más. Este es el integer input. Ok, mira, estaba viendo aquí una cosa muy interesante. Integer input. Aquí directamente le pasa al case set. En el caso mío yo no lo hago así, lo hago diferente, pero qué vacilón. No había notado eso, no importa. Lo veré y también esto ya sería como para hacer esta parte, hacerla ya aparte en otro ejercicio. En este caso, al hacerlo así, le está pasando el ID, o sea, le está pasando esta parte del mapa y aquí está pasándole el ID al get y entonces le está pasando esos datos a esta variable. Ok, ya entendí por qué es el algoritmo así. Me parece bastante interesante, especialmente cuando da problemas de conversión de datos. También. Esta es la etiqueta, mayor o igual que threshold, 1 o 0. Solo a modo de ejemplo. Hay que irse de nuevo al threshold, que está aquí. Es umbral para asignar las etiquetas. En este caso sería el umbral de activación. Es que le ponen threshold. Que ya vimos esta. Y esta es una más completa que ya aquí ya sabía normalizar. De hecho, haciendo este ejercicio y después de hacerlo lo personalicé y lo repetí. Fue cuando logré alcanzar la asimilación de cómo se hace para normalizar datos. ¿Es posible aplicar? Esta es la pregunta mía. Aprendizaje backpropagation a una sola neurona. Esto se debe, ya aquí cuando yo hago esta pregunta, yo ya sé que una sola neurona, la analogía de una neurona artificial, todo eso no es así, sino que en sí es un algoritmo. Tal y como se ve aquí, que es un algoritmo y no son un montón de neuronas, sino simplemente es un algoritmo en sí, así de simple. ¿Ves? Aquí no se ve la declaración del famoso class neurona y esas cosas. No. Es posible aplicar aprendizaje backpropagation a una sola neurona, una red neuronal. En este caso tuve que decirle a la IA esto para que comprendiera a qué me refería. Si le digo una sola neurona, sí me lo va a hacer, pero se va a desviar un poquito más de lo que yo realmente deseaba. Una red neuronal de una sola neurona. Le dije esto para que introdujera algunos vectores de ser necesario en una sola neurona. Pero creo que me devolvió una explicación por texto. Si es posible aplicar el algoritmo de backpropagation, retropropagación, a una red neuronal que conste de una sola neurona, aunque en la práctica las redes neuronales suelen tener múltiples neuronas y capas. El concepto de backpropagation se puede aplicar incluso en el caso más simple de una sola neurona, que simplemente sería una red neuronal de una capa. En una red neuronal con una sola neurona, de una sola capa y una sola neurona, por ejemplo. Originalmente por ahí del 2012, 2013 así era como se hacía, o por lo menos la documentación que yo encontraba era así. El proceso de backpropagation, claro, no tenía la calidad de diseño y la calidad algorítmica de ahora, y el algoritmo sí era efectivo,
pero venía encriptado con fórmulas matemáticas, fórmulas ahí muy raras que ya habría que ser muy avanzado en matemáticas y en otras cosas para entender y traducir eso a un lenguaje de programación común y corriente y silvestre que todos conocemos. ¿Ves? En lugar de ponerlo en un lenguaje de programación. En una red neuronal con una sola neurona, el proceso de retropropagación del error se simplifica, significativamente. A continuación te explico cómo funcionaría. Y aquí me va indicando unas respuestas muy buenas. Como vemos, aquí están. Basado en eso, yo hice esto. Aquí, no, perdón, aquí. Y vienen dos, la que hice viendo la explicación y luego la que yo implementé basado en la experiencia de hacer esto y basado en esta, para que ya realmente funcionara. Entonces sigo leyendo. Bueno, entrada y peso tendrías una sola entrada o un vector de entrada, vector de entradas y un peso único asociado a esa entrada. O sea, aquí es a la inversa. Un montón de entradas, todas las entradas se multiplicarían por un único peso. Originalmente lo apliqué así. Funciona a medias. Propagación hacia adelante. La salida de la neurona sería el resultado de aplicar la función de activación a la suma ponderada de la entrada o entradas multiplicada por el peso. O sea, aquí me está indicando que todas las entradas se multiplican por el único peso. Entonces, entrada 1 por el único peso, entrada 2 por el único peso. Está interesante. Cálculo del error. Después de obtener la salida de la neurona, calcularías el error comparando esa salida con la salida deseada o esperada y copatrocinando la inteligencia artificial que me ayudó. Esta información fue proporcionada por Claude IA, la inteligencia artificial Claude. Un agradecimiento ahí. Continúo. También para hacer el APA o la referencia. Ok, retropropagación del error. En este caso no hay capas ocultas, por lo que el error se retropropaga directamente a la capa de entrada. El error se utiliza para actualizar el peso único de la neurona. En este caso, el error lo que haría sería actualizar los pesos de la misma neurona. Eso es todo. Actualización del peso, que es lo mismo. Aquí se hace la fórmula y aquí simplemente se obtiene el resultado de esta fórmula y se actualizan los pesos. Eso es todo. Actualización del peso. El peso se actualiza aplicando las reglas de actualización del algoritmo de backpropagation, que generalmente de retropropagación del error, ya lo vimos aquí, que generalmente implica calcular la derivada parcial del error. Era derivada parcial del error con respecto al peso y utilizar una tasa de aprendizaje para ajustar el peso en la dirección opuesta al gradiente del error. En este caso sería el resultado de esto menos el peso actual y se le pone una función que le hace la derivada ahí, una función matemática que no creo que es el mismo sigmoides, creo que se le pasa al mismo sigmoide, algo así. Yo lo tengo ahí en código. Y aquí viene, matemáticamente el proceso sería el siguiente. 1. Calcular la salida de la neurona. Salida. Igual activación, la función de activación, entrada por el único peso. Esto parece que está expresado en matemáticas en lógica de primer orden. Se parece mucho a lógica de primer orden. Que toque. Igual yo sé que tal vez me van a poner en comentarios que estoy en error, que no sé qué, no importa, pero así lo veo. Igual pueden poner la forma correcta de cómo se diría en caso de una fórmula así. Calcular el error. Error igual salida deseada menos la salida. Ese sería el error. Calcular la derivada parcial del error. La derivada parcial de eso con respecto al peso. Derivada parcial, o sea, resultado de la derivada parcial. Entrada por activación de la función. Será la misma función sigmoide.
porque muchas veces la activación de la función es ya al final la función sigmoide, y si no es esa, entonces simplemente es la entrada por el peso. ¿Ves? En este caso es la entrada por el peso. Pero si me ponen esto y dentro de eso está eso, okay. Actualizar el peso. Peso igual, en este caso sería, si fuera Java, sería peso más igual, pero aquí lo ponen igual peso más tasa de aprendizaje. En otros tiempos podría haber sido eso, más tasa de aprendizaje por el error. El error sería, este, por la derivada parcial, que es este, donde activation function o la función de activación es la función de activación, por ejemplo, sigmoide, ¿ve? O relu. También en otro algoritmo tengo esta función, pero me la proporciona otra ya que no voy a nombrar, que no me hizo el algoritmo correctamente. Bueno, no me lo hizo completamente, mejor dicho, y no lo suficientemente robusto. Pero sí estoy segurísimo que Claude, si le pido este algoritmo a la inteligencia artificial Claude, sí me lo va a hacer completo. El sigmoide sí me lo sé porque es una fórmula de una sola línea. La función de activación es la derivada de la función de activación y learning rate o tasa de aprendizaje es la tasa de aprendizaje que controla la magnitud del ajuste de los pesos. Red neuronal con una sola neurona puede parecer demasiado simple. Este caso sencillo te puede ayudar a comprender que son redes neuronales y no sé qué. Algo así termina. Me voy para arriba. Aquí pongo yo una larga explicación. Voy a leerla para no tener para actualizarme, y además este video lo hago con fines de que otra persona lo vea, mucha gente lo vea, y con fines de verlo yo en un futuro distante, que tal vez ya tenga mucho de no tocar este tema o esté en temas más avanzados y quiera retornar a estos días, quizás para alguna cosilla que dejé botada, alguna cosilla que haya olvidado o que no implemente correctamente o que en el futuro se implementa de una manera más fácil o más óptima. Las redes neuronales no se parecen a una red de neuronas biológicas, es lo primero que digo, sino que se parecen, sino que se parecen más a un algoritmo con tensores, vectores y matrices con una o varias fórmulas matemáticas. Segundo. Continuando. Y finalmente todo esto se entrelaza y es ahí donde hay cierta similitud con una red neuronal biológica, o sea, el entrelazamiento de los vectores y las fórmulas matemáticas, todo eso. Si intentas crear una NN, red neuronal artificial, por favor, no intentes crear el objeto neurona para luego hacer la red y todo eso. No funciona así. Puse punto. No puse coma. Yo lo intenté así durante muchos años, más o menos desde el 2012 hasta ahora. No funciona así, le pongo. Funciona creando una red de vectores numéricos, o sea, una red de vectores numéricos y fórmulas matemáticas, y así sí funciona. O sea, es un algoritmo matemático computacional. Quizás le dieron el nombre de redes neuronales artificiales para popularizarlo o para confundir a la competencia, o sea, al resto de programadores que querían iniciarse en la programación de redes neuronales artificiales. Lo digo así porque el concepto de red neuronal artificial y de la famosa neurona biológica que se parece o que más o menos hacen esto, me confundió a mí mucho. Ya si se toma esto como un vector, ok, ahí sí. Asimismo, la curva de aprendizaje en mi área de redes, acerca de redes neuronales artificiales fue extremadamente larga y muy difícil. Solo pude avanzar de verdad con el nacimiento de las inteligencias artificiales fuertes que me enseñaron
de la forma correcta. Voy a poner entre paréntesis algunas. Creo que era Karina con C. Entre otras. Esas son las que más he usado, las que me han permitido mucho. Este únicamente por página web responde completo, por WhatsApp responde muy corto, le cortan el mensaje. Esta tiene un tiempo límite gratis que dura como unos 4 meses, 5 meses. Y este es por página web y este también. Yo los uso así. Por aquello. Esa es la versión que he usado siempre porque no voy a pagar por algo que supuestamente inicialmente se hizo para que fuera de acceso libre para todos los seres humanos. Y se supone que es gratis. Además que el que quiere pagar, pague. Este es gratis hasta cierta cantidad de preguntas. Creo que como 30 preguntas y luego hay que esperar una cantidad de horas. Que me gusta. Es como usar un aparato con baterías que se descargue y que luego se cargue. Pero responde de veras. Bueno, continuando después de ese paréntesis de anuncio. A continuación, tómese el siguiente experimento como una red neuronal artificial de una sola capa, con una sola neurona, pero no como una neurona objeto. O sea, bueno, esto puede confundir a cualquiera, en el caso mío sí lo entiendo, fue el que lo escribí. Lo que quiero decir es que no, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, tómese como, en este caso, como un algoritmo matemático. Bastante largo, es casi mejor decir red neuronal artificial. Quizás por ahí anda el que le haya puesto ese nombre, es más corto, o inclusive NN. En este caso voy a poner entre paréntesis esto, que en mi caso significa red neuronal artificial. Si en algún lado ven que escribo eso, significa red neuronal artificial. Ok, aquí continúo diciendo, a continuación tómese, con una sola neurona, pero no como una neurona objeto. Ok, no importa, luego lo corrijo. Ya que si se intenta usar esta neurona o red neuronal artificial de una sola capa con una sola neurona para crear una red neuronal, todos los resultados no serán los deseados. O sea, si yo creo este objeto y luego voy a crear una red neuronal así, vamos a hacer, ok, digamos que hago esto y hago y luego trato de hacer la red neuronal así y esas cosas, no me va a funcionar. Y otra cosa, esto es válido. Este bloque de código estoy diciéndole a este class que cuando en algún main se declare una instancia de este class, que antes que se ejecute el constructor de este class, debe ejecutar este código que está en este bloque, tal como que si estuviera escrito en el main, ya sea que el main esté escrito aquí dentro de este class o que esté escrito en otra parte del programa, traducido al español por cortesía mía. ¿Ves? Y si estás leyendo esto, entonces significa que tienes acceso al resto de prácticas de aprendizaje y ejemplos. Entonces puedes buscar entre los ejercicios uno con una red neuronal algorítmica y con fórmulas y vectores que te ayuden a visualizarlo. La cual es esta.
Y el acceso al resto de ejercicios es este. Gigantesco, ¿verdad? De hecho, le cambié el nombre al package, o mejor dicho en español, al espacio de nombres. Y aquí están todos los ejercicios. Todos. De hecho, me acaba de surgir una duda. Si oprimo ALT y hago así, no pasa nada. CTRL y hago así tampoco. No, aquí no se puede agrandar esto. Ok. Y ahora sí voy al código. ¿Cuánto llevo grabando? Hola. ¿Será? Ah, bueno, aquí. Hijo de puchis, 45 minutos. Solo en explicaciones. Bueno, aquí rapidito. Esta es la primera neurona. De una sola neurona. Aquí se ven los objetos, los constructores. Varios constructores. Aquí pongo esto. Se ve, creo que tiene descripción, pero ahí está cargando. Sí. Y aquí está. Nuevas entradas, activación, actualización de los pesos, derivada parcial del error, entrenar. Esta es la famosa salida que yo decía que era la salida formateada para usarse ya sea en el índice de un vector o algo así, el main. Propagación hacia adelante, que es la misma activación o salida, retropropagación del error, retropropagación del error. Esta se usa internamente y esta es por si se quiere usar en alguna otra parte. La función sigmoide, la salida, que es lo mismo que esto. Y aquí están las entradas, el vector de entradas, peso único, tal y como decía la descripción, salida deseada y tasa de aprendizaje. Ya vimos todo eso, aquí está todo. El peso yo lo actualicé aquí de una vez, le puse 0.5, salida 0, salida deseada, constructor vacío, el más extraño. Este constructor carga las entradas. Aquí carga la salida deseada de las entradas en este constructor. En este constructor de nuevo carga las entradas, que es diferente. Ajá, ya veo. Aquí lo que hace es inicializar la cantidad de entradas, pero no le carga datos a las entradas. Y aquí le pasa todas las entradas a la matriz o vector, como quieran decirse, local. O sea, local pero a nivel de módulo, a nivel de clase. La función sigmoide, que sí era 1 entre 1 dividido entre paréntesis 1 más la expresión o el exponente de este número. Algo así. Ya había preguntado qué significaba eso, pero se me olvida. Simplemente sé que a veces lo usan así. ¿Dónde brinqué? Retorna el número de Euler levantado al poder de elevado al poder de un valor. O sea, originalmente aquí en esta función está el número de Euler y se eleva. De hecho aquí sale, todavía no. Esta función tiene el número de Euler y cuando yo le paso un parámetro, el número de Euler se eleva a este parámetro. Creo que el número de Euler, no sé si es el número neperiano, 72 punto y algo. Bueno, puchis. Creo que es el número neperiano, el de Euler. Y si no es el número de oro, pero no, se llama diferente, Euler de E. Sí, entonces es el número neperiano elevado al número que le pase por parámetro que regreso. Entonces aquí lo que estoy es elevando neper a menos nuevo x, que serían los datos que le pasen. Aquí está la activación.
siguiendo las instrucciones, la sumatoria, las entradas por el peso único y voy sumándolo y hago esto. Propagación hacia adelante, que es más o menos como la salida, pero simplemente se tira la activación según las instrucciones y la salida es la activación. Esta función sigmoide casi que debería haberla puesto aquí en lugar de aquí. Bueno, no importa, yo ando en abejón. Bueno, de por sí este lo dejé ahí, lo dejé intacto por unas cositas que me surgieron después. Opción del error, aquí sí se me complicó un poco más. Según las instrucciones era así, pero yo tenía mis dudas. Aquí faltaba, pero lo dejé así por las instrucciones. La pausa. Ok, continúo. Sí. Aquí dice que la retropropagación del error sería este. Creo que en las instrucciones también venía así. Las instrucciones vienen así, pero no me la creo. Ya que en el algoritmo en el que me base para el segundo viene diferente. O mejor dicho, como se verá ahí en el aprendizaje. Aquí. La activación que no me está dando, no le estoy pasando a sigmoide. Ah, bueno, aquí sí la salida. En este caso yo le hice la corrección. Como se puede ver, en este caso se toma el primer valor antes del punto 0, 0, 0, punto 1, 1. Estoy sacando un valor absoluto, un número, solo un ítem. Y me tira, digamos, la salida completa y el valor que se obtiene de la etiqueta. En este caso. Aún así es difícil entender eso, pero según esto sí lo hice correctamente así. Y sí está correctamente aquí. Sí está correctamente. Ok. Esta retropropagación del error. Vamos aquí. Aquí es predecir. No el entrenamiento. En el entrenamiento sí se ve. En este caso, de ahí surgió la pregunta por la cual la IA me respondió lo que había leído al inicio del video. Eso. Y aquí está la... Aquí el error sí es igual. Valor esperado por la salida. Salida deseada, nueva salida deseada, salida deseada, salida. Está correcto. Está correcto, tenía mis dudas. La parte donde me confundí fue en el delta. Esta parte no venía en las instrucciones, como una capa de código extra. Y el delta oculto, aquí ya como lleva varias capas y estoy intentando hacer una capa, me confundí. Pero ya esta parte no venía aquí. Entonces, derivada parcial del error. Que esta no es la derivada parcial del error, podría ser más bien más, sí, activación salida. Que ya si quisiera hacerlo así, sería así. Para ver.
Tendría que ser así más o menos para que se activara. Podría ser como el delta esto. Hay que recordar que este class que estoy viendo yo, este, lo dejé ahí intacto a modo de reseña histórica y no lo seguí implementando. Lo llamo así por si okay. Actualización de los pesos, aunque es un solo peso. Ah, sí, y sí hay que ponerle más igual porque la fórmula original dice que es así. Más igual, o sea, lo que hace es como irse sumando los pesos. Aún así, esto podría hacer que los pesos siguieran aumentando, aumentando hasta el máximo. Pero de ahí, de alguna manera se mantiene ahí. Aquí en número de épocas. En realidad, cuando se entrena una red neuronal, a cada ciclo, a cada pasada del bucle se le llama época. Entonces nos vamos aquí. Inclusive puedo usar el famoso refactor que lo nombré en algún momento para cambiarle eso. Así de simple. Ahí está. En este caso se sale del bucle porque ha aprendido. Y en este main uso el otro class, no uso este. Uso este, que luego lo pasé para acá. Igual pues, para actualizar eso simplemente tengo que cambiar aquí, cambiar algunas cosillas aquí. Bueno, hay que ver. Este no lo corro porque ya lo había corrido. Esto que se ve aquí son datos normalizados. Esto que está aquí quiere decir Mongo perruno. Esto que está aquí quiere decir para la neurona bebé perruno. Para la red, por ejemplo, la red de una sola capa. Ay, qué terrible con estos bichillos. Entonces nos vamos al class. Aquí voy de nuevo. Nuevo. Aquí voy de nuevo y aquí tenía perecilla de volver a implementar esto. Estaba así como, me quedé así como pensativo viendo esto y diciendo, ¿cómo puedo hacer que no falle? ¿Cómo puedo hacer que funcione? Le hago un remiendo por aquí, otro por allá, le corrijo por aquí, por allá. Bueno, lo que estuve haciendo ahora en el video. Pero no, aún así no iba a obtener lo que realmente deseaba. Para obtener lo que realmente deseaba, tenía que agarrar esto y proyectarlo a una sola capa de una sola neurona o una sola capa de un solo ítem, digamos. Simular que esta única neurona es simplemente una red neuronal de una sola capa, más o menos. Fue lo más asimilable que pude hacer. Entonces, pesos inicializados. Esto es para evitar inicializar los pesos más adelante, porque ya verán qué es lo que sucede. Inicializar pesos aleatorios y aquí lo pone en true para que únicamente se inicialicen una única vez. Y si nos venimos para acá, aquí se inicializan los pesos, entran las entradas, cargamos eso, número de entradas, actualiza ahí automáticamente. Lisaje 0.1, salida, esto me lo inventé yo, ni siquiera había dónde sacar eso. Pero sí sé que es 0.1 la mayoría de veces. Salida deseada, número de entradas. Aquí, si yo quiero pasar a un set número de entradas,
Aunque aquí debería reiniciar el vector de entradas, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Simplemente se borrarían los datos. Pero los dejé así como, no sé. Esto lo puse por aquello de que usar herencia con este class, porque me imaginé que iba a ser lo mejor de lo mejor. Con eso basta. Sí. Este es más realista porque le paso directamente las entradas y este sí tengo que hacer uso de este. Entonces, aquí nuevas entradas, cargo la matriz o vector local, actualizo el número de entradas e inicializo los pesos. Eso por aquello de que haya usado este constructor que no inicializa nada. Aunque yo creo que sí inicializa aleatoriamente los pesos. Pero para ver. Siempre no lo puse así. Podría no usarlo, pero igual ya le tengo un condicional que aunque lo llame aquí, no se va a iniciar. Ya no lo necesito. Bueno, sí. Aquí es porque tengo un vector de pesos, pero si el número de entradas original con el cual inicialicé estos pesos, es más, tengo que dejarlo aquí. Ya se verá por qué. ¿Ves? Entonces, aquí no puedo darle inicializar pesos porque no se inicializaría. No siempre es así, pero en este caso sí. Prefiero hacerlo así para no volverlo a poner. Bueno, estaba aquí en set entradas. Obligatoriamente si se tienen que inicializar. En ese constructor lo que pasaría es que activaría el booleano pesos inicializados en true y ya quedarían los pesos inicializados en cero únicamente. Aún así, si están en cero, aún así cuesta mucho que el algoritmo backpropagation actualice los pesos. Aunque debería intentarlo a ver qué sucede. Aquí está el vector de pesos, que es la misma cantidad de entradas. La función sigmoide, que es este número, que es el
número Neper elevado a menos este número. Entonces, de hecho, tengo que reformular la pregunta. Originalmente yo había preguntado qué significa math.exp más el parámetro en Java. Pero ahora voy a preguntar si esta función lo que hace es elevar el número de Neper al valor que yo le pase por parámetro. Más adelante. Activación, aquí está la activación, la famosa sumatoria, entradas por pesos. En este caso podría ser un solo peso, pero prefería hacerlo así. Entonces aquí, si uno quisiera, podría decir, es una capa de, digamos, de 5 entradas por 5 pesos. 5 pesos. Sí, por 5 sinapsis, por decirlo así, los pesos. Sinapsis, los pesos eran sinapsis. Algo así son los pesos. Creo que los pesos los decían sinapsis. Y aquí está la salida. Que le pasa a la activación, que es esta. Esto lo hice así basándome también en esto y basándome en lo que ya conocía relacionado con el tema, que originalmente se hacía así. La famosa neurona que tenía la función activación, la salida. Entonces habían datos en el pasado, textos que decían la activación o la salida, o había gente que programaba la activación, la salida, solo la salida, o todo en la activación. Entonces más se confundía la gente, en el caso mío más me confundía yo. Y aquí está la famosa salida. Aquí es donde uno obtiene una salida similar a esto, pero uno formatea la salida por medio de condicionales. En el caso mío es este condicional. Y entonces en español estoy convirtiendo un valor, en este caso salida, un valor double, a un texto. Y luego a ese texto le estoy sacando el vector o matriz de caracteres y estoy obteniendo el ítem número 3. ¿Por qué 3 y no 2? Porque entonces la casilla 0 pertenece al número que está más a la izquierda. 0, 1, 2. Y el tamaño de esa parte del vector que quiero sacar sería 3. ¿Ves? Y cada casilla tendría su propio valor, que sería 0, 1, 2. Bueno, por aquello. Una refrescada de qué son vectores y matrices. Y también descubrí cuando estuve estudiando matemáticas de matrices o álgebra lineal, creo que le dicen, descubrí que también en matemáticas de matrices se hace así. Ok. El estudio de matemáticas de matrices lo hice en solitario. Y aquí está. Entonces aquí lo que le indico es que si este char, esta letra, char, pero digámoslo en español, esta letra que saque de aquí es igual a esta otra letra. Tan simple como eso. El char es un valor numérico que representa la letra. O la misma letra, pero como es un char, esta igualdad lo puede valorar como que si se tratara de un número. ¿Ves? Y si es igual, pone datos reconocidos. Y si no es igual, pone datos no reconocidos. Y en este caso pone entradas de la salida. Lanza todo el vector de entradas y todo el vector de pesos. Para uno saber qué clase de pesos especialmente era. Qué clase de pesos sinapsis en este caso. Se relaciona con los datos reconocidos. Eso en caso de quererlos guardar, de querer observar. Me voy de nuevo al dibujo. A los pesos se le llama sinapsis, o a la entrada y peso, más que todo, pero a los pesos eran los que se le acostumbraba llamar sinapsis, porque son los que se asocian con la salida anterior. ¿Ves? Aquí hay una entrada, pero en realidad la salida de la capa anterior se va directo a los pesos y directamente a hacer la función de activación entre la salida de esta capa con los pesos de esta capa. Y luego lanza hacia acá. Algo así. Okay.
Entonces, por eso, salida generada. En este caso es una salida formateada también. Aquí vuelvo a convertir en texto todo. Y aquí vuelvo a convertir en un INT, un único número absoluto, aunque el número esté aquí. Y obtengo de nuevo el ítem número 3, simplemente. Lo que sea, pero lo obtengo. Otra cosa, llamo a la función de salida. Entonces son datos totalmente actualizados. Y aquí sale entrenamiento. Los parámetros fueron personalizados. Claro, basado en esto, pero ya un poquillo más adaptados a mi modo. Número de épocas. Originalmente iba a usar los mismos datos de la instancia del class, pero no. Datos de entrenamiento y nueva salida deseada. Entonces, aquí la salida deseada se actualiza justo en el entrenamiento. Aquí indico que se entrena y aquí creo una copia de seguridad de las entradas que se le hayan pasado por medio de este constructor. Así de simple. Aquí un booleano o una variable booleana que indica si aprendió o no antes de tiempo. Aquí ya las entradas. Ya una vez que el backup se hizo, actualizo las entradas porque se trabaja con las entradas globales del class. La función de activación, aquí. ¿Qué es eso? Ah, bueno, sí. Para evitar la confusión, también voy a usar refacción. No lo había usado debido a la carrera. Ok, así me evito la confusión. Y activación la función de activación. La sumatoria sería más o menos la salida. Aquí está. O el resultado de la activación. La salida local es esta. De hecho, tengo que ponerle así para así. Porque esta salida pertenece a esto. Aquí la salida local indica que está entrenando. Convierto la salida a un texto, como ya se vio en líneas arriba. Y aquí pongo un condicional. Exactamente lo mismo que la salida. Si es igual, he aprendido antes de tiempo en una época salida local, así en puro. Y el valor encontrado, el valor encontrado se toma de aquí directamente, o mejor dicho, de la salida convertida en texto, que es lo mismo. Y aquí pongo este booleano true, brinco por aquello de que el bucle siga. Y también, en caso de que esto brinque y siga el bucle, por alguna razón eso del paralelismo de los hilos, entonces inclusive podría suceder que un brick continúe esta línea. Si este algoritmo se le pasa, si esta parte del algoritmo o esta función entrenamiento se le pasa a un executor service, es muy probable que salte del bucle y que el executor service continúe ejecutando esta línea paralelamente en otra parte del hilo. Una cosa rarísima, lo he visto, porque yo los uso aquí. Uso los ejecutores aquí y tuve que hacer ciertas maniobras para engañar al ejecutor. Entonces, poner mini bloques de código por dentro del código. Ok. Entonces, aquí indico si está en falso, o sea que no ha aprendido antes de tiempo, que ejecute esto. Este código lo que hace es el error, el delta, basado en esto. Y aquí actualiza los pesos. Ve que se le van sumando los pesos. Igual esta operación podría hacer que esto, en lugar de subir, baje o se mantenga en el mismo valor. Es muy gracioso. Y aquí está el main.
el MIME que sí está usando, que está en ese mismo class. Este es un archivo con dos funciones MIME. Y se vale, cada MIME está en un archivo diferente. Ok. Entonces, datos normalizados. Estos son los datos normalizados. Como pueden ver, estoy pasándole a un hash map un vector o matriz entero. Un truco mañoso que he aprendido ahí. Truco mañoso, buenísimo, es un truco bueno. Puede ayudar a simular árboles o darles un tamaño original al árbol. O sea, hacer esto puede permitir que uno cree un árbol de nodos manualmente, artesanalmente. Entonces puede decidir exactamente qué ponerle a cada nodo sin tener que usar recursividad y todas esas cosas. Ok, salida deseada 1.0 aquí. O sea, yo quiero que salga esta salida. Con el entrenamiento. Bueno, las entradas le estoy pasando esta entrada. Sí, esta única entrada. Entrenar cantidad de épocas 2000 ciclos. Y le estoy pasando los mismos datos de entrada y quiero que me devuelva el 3. Pero aquí para ayudarle a que me devuelva 3 le agrego otros números. Eso ayuda al algoritmo. Si le agrego, inclusive podría cambiarlo aquí. Vamos a cambiarle aquí un 1. Estos son saltos para formatear la salida, que se vea bonito aquí en el output. Y aquí está el bucle. Como se puede ver, aquí no estoy pidiendo el índice, pero sí en algún momento sí necesité obtener el índice. Aunque yo creo que aunque hubiera obtenido el índice, hubiera tenido que hacer esa maniobra. Bueno, aquí obtengo totalmente la entrada, con todo y clave y datos, y es la mejor forma. Aquí paso los datos a un vector doble del objeto doble, del class doble. No me permitió hacer casting con una primitiva doble, a pesar de estar aquí, no me lo permitió, no sé por qué. Entonces me vi forzado a hacer esta maniobra. Otra matriz doble, y entonces manualmente, o sea, ítem por ítem, pasárselo al doble primitivo. El doble class o evolucionado como objeto, tuve que pasárselo al doble primitivo de esta manera. Bueno, ok. Y aquí sí fue por algo que había nombrado anteriormente. Es más, aquí sí puedo hacer casting con el doble objeto, pero aquí no podría. Y no me voy a poner a hacer eso aquí porque ya el video está demasiado largo, pero en algún momento lo haré de nuevo. Aquí en el bucle le pongo una entrada, que es una de estas. Ya aquí es una de estas, y entre estas tiene que salir la del entrenamiento. Y aquí pone la salida. Y voy a ejecutarlo por aquello de que ¿cuánto tengo de video? ¿Dónde rayos está? Fue un video extremadamente largo. Bueno, lo hago así. Esta. Ay, cuando se pega así. Ok. Datos no reconocidos. Me lanza los datos, me lanza los pesos. Los pesos no se cambian, lógicamente. Está programado para que los pesos no cambien. Salida completa. Datos reconocidos. Esa es la entrada. Graciosamente, a veces cuando ya reconoce los datos aparecen aquí de primero. Un poco de paralelismo, dice uno. Y aquí está la salida, pero como los datos fueron... bueno, sí, no es en el entrenamiento, lo pone. Okay, aquí está el entrenamiento y me dice que en la época 181 o en el ciclo número 181 logró aprender. La salida fue 0, 3, esos números, y el 3. El 3 se sacó de aquí, de acuerdo a lo que expliqué antes. Y así son los pesos. Los valores de los pesos. He aprendido antes de tiempo. Así de simple. Y aquí está. Estas son las diferentes salidas. De hecho, uno puede ver el historial. Aquí están las salidas. Empezó desde 5, 5, va bajando, va bajando, bajando, bajando. Hasta que llegó a 3. Y no fue exactamente lo que le pasé yo, pero el que quería obtener yo era este.
Así de simple. Y en este voy a correr este que ya lo había mostrado antes y tirar estos datos, que es muy similar. Más veamos, porque le hice una modificación. Reconoce los datos para todos. Eso a veces se debe a que hay una colisión de datos, porque en esta otra red lo que se obtiene es este valor. Entonces, si todos tienen que tirar cero, o los que tengan cero se reconocen. Si todos son reconocidos, porque creo que toma algún cero de alguno de ellos. Pero sí, igual observando bien la red y cómo sale, uno puede hacerle ajustes. Y inclusive esta que me tira que todos son reconocidos porque en alguna parte hay un cero y tiró cero, entonces son iguales. Entonces, igual haciéndole ajustes puedo hacer que responda exactamente lo que quiero. Este algoritmo, a pesar de eso, me sirve como plantilla, como ejemplo, para basarme en él, para hacer muchas otras cosas más. O sea, hacer nuevas implementaciones. Claro, este no lo modifico, sino solo a modo de observación. Solo observando eso logré hacer esta otra, que esta sí aprende. De hecho, vamos a ponerle otro dato. Vamos a poner el último, aunque lo va a tirar de primero. Ya eso se debe al paralelismo. Tengo que tirar esta entrada. Ah, con razón. Bueno, voy a poner 0 aquí. A eso se debe. Quiero entrenar con esto y en este caso es 5. Si yo pongo así, nunca va a llegar ahí o reconoce todos los reconocería. Bueno, 9 no, porque cuesta mucho que de 9. 1, 0, 1, 0, 2, 3. Digamos, eso ayuda. Vamos a ver, en este caso hice una modificación, no le pasé datos de entrada. Ah, esto se debe a que no le pasen datos de ejemplo. ¿Cómo afecta esto, verdad? Qué gracioso. En este caso sí aprende. Tengo que observar bien qué parte es, porque yo lo hice de manera que no fuera necesario hacer eso. En este caso pasa esto porque hay una colisión de datos. El 0.5 siempre da una colisión de datos. De hecho, se usa como medida estándar para cuando uno hace una red neuronal, pero el único que no se reconoció fue este. En el caso del 5, ver dónde está.
Este es. Exacto, este es el que yo quiero que me reconozca. Estamos aquí. Es el último y es el último. Pero como se puede ver, para ayudar a la red, a veces hay que pasarle el resto de números. Aquí no importa cómo se pasen los datos. Ya a la hora de ella responder, va a responder eso. Pero depende, el 0.5 sí da colisión de datos. Es una medida que hace choque de datos. Aquí está el output. Vamos a irnos en qué entrenamiento antes de tiempo. 0 épocas. Inmediatamente, imagínense. Y los pesos quedaron en esto. Aquí se tiene el 5 y el valor, la salida obtenida fue esta. 0.0312. Y esos son los pesos. Pero digamos que no quiero este índice. Digamos que de acuerdo a esos datos, digamos usando cadenas de Markov, simulando una cadena de Markov. Entonces, si yo caigo en esos datos, para que la cadena continúe, quiero que me tire, por ejemplo, eso. Entonces ya ahí sería el 2. Digamos que me tire 2 y me los va a tirar. Fue casi todas las épocas, pero lo logró. Aquí está la salida. Fue 2. Y los pesos. No reconocidos, no reconocidos, reconocidos. Y aquí está. Con los pesos, tira los pesos, la salida y todo. Aquí está el último ítem. Pero lo logró. Lo importante es que aprende. Y ese sería todo el video respecto a una red neuronal. Y aquí está también la que tiene múltiples capas, que con algunos ajustes puede hacer exactamente lo mismo. Simplemente que lo tengo a modo de plantilla porque las fórmulas, el orden de cómo están las capas y todo está perfectamente bien. Ya la respuesta que yo espero no es así como al 100%, porque tal y como lo explicó la IA, la función sigmoide siempre va a tirar, por ejemplo, vamos a hacerle la ayuda aquí, el Java help, siempre va a tirar 0.111 o 1.012, ¿ves? Entonces esas cosas. Eso era todo. Recordar que este video es para mí y para el que quiera ver. Ok, espero que no se hayan aburrido.